La captura de uno de los capos del narcotráfico en México terminó en una serie de hechos violentos en la ciudad de Reynosa, estado Tamaulipas. 3 personas murieron durante el intercambio de disparos entre las fuerzas federales y sicarios presuntamente integrantes del Cártel del Golfo. Las autoridades declararon estado de emergencia. Ola de violencia en la ciudad de Reynosa, estado Tamaulipas, al nororiente de México. La captura de uno de los capos del narcotráfico más buscados de la región terminó en enfrentamientos entre hombres armados y las fuerzas federales. 3 civiles murieron y por lo menos 2 agentes de seguridad resultaron heridos. Los hechos ocurrieron tras la detención de José Hugo Rodríguez Sánchez, mejor conocido como alias El Gafe, cabecilla del Cártel del Golfo. Otros delincuentes de quienes no se precisó mayor información también fueron detenidos. Las autoridades informaron que los hechos violentos fueron generados por integrantes de la organización criminal, quienes protagonizaron balaceras, persecuciones y bloqueos en puntos neurálgicos de la ciudad para impedir los operativos de la policía. Algunos buses de servicio público y escolar fueron quemados. Además, varios vehículos quedaron atascados en medio del intercambio de disparos. Los enfrentamientos duraron aproximadamente 6 horas. Ante la situación, las fuerzas de seguridad declararon la zona en estado de emergencia. Tamaulipas es considerado como un punto clave para grupos de narcotraficantes por ubicarse en la frontera con Estados Unidos. Ha sido escenario de una guerra territorial entre el Cártel del Golfo y los Zetas. La violencia generada por el crimen organizado ha cobrado la vida de unas 100.000 personas en el país durante los últimos 8 años. Establecemos contacto en vivo en Ciudad de México con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y abogado experto en temas de narcotráfico. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido. Gracias a ti, Laura, por la invitación. Buena tarde. Veíamos la situación en Tamaulipas, una captura que conlleva a hechos violentos en las calles, en las principales avenidas del lugar. Le pregunto, ¿perdió el control el Estado y tal vez las autoridades en esta zona? Ya lo perdieron desde hace mucho tiempo. El Cártel del Golfo y los Zetas tienen capturada a la población porque en Tamaulipas a las autoridades las tienen cooptadas, las tienen capturadas y con ellas secuestran, asesinan, extorsionan, roban gasolina, cobran derecho de piso y están desangrando a la población. Y la tienen en infiernos como el visto el día de ayer en la ciudad de Reynosa, cuando las autoridades federales capturan al líder de una facción del Cártel del Golfo, de los Metros, Al Gafe, una persona sumamente violenta, y cómo sus compañeros trataron de rescatarlo, y ahí fue donde hay una dura embestida hacia la población y hacia las autoridades que participaron en el operativo. Y precisamente, ¿quién es el Gafe y qué representa su captura? Bueno, el Gafe comandaba a los Metros, que es una facción del Cártel del Golfo que domina esa parte de Reynosa, pero que no solamente se mantiene en Reynosa con el trasiego de drogas, con el robo de gasolina, con secuestros a la población, con extorsiones o cobros de derecho de piso, con control de las prisiones, con cobros de derecho de paso en los caminos de alrededor de Reynosa, sino que además se han tratado de apoderar de otra plaza cercana, que es Matamoros, una ciudad fronteriza y que controla otra facción del Cártel del Golfo, que son los Ciclones. Y eso ha llevado a que ambas ciudades, Reynosa y Matamoros, sean escenario de diversas batallas y enfrentamientos y violencia, y haga que efectivamente los ciudadanos de Tamaulipas, en Reynosa y Matamoros, vivan un infierno todos los días. Ahora quiero preguntarle, ¿queda debilitado este cartel, este grupo, o para nada con esta captura? Las que están debilitadas son las autoridades, especialmente las autoridades del Estado, que en muchas de las ocasiones están capturadas por estas organizaciones criminales y por miedo o por corrupción sirven a los intereses del crimen
organizado. Estas estructuras, aunque han tenido detenciones importantes, siguen vivas, siguen actuando en contra de la población y siguen secuestrando, extorsionando y cometiendo sus actividades criminales. Muchísimas gracias por su análisis y por habernos acompañado en NTN 24, José Antonio Ortega. Gracias. Gracias a ti, Laura. Buena tarde. Una muy buena tarde.